¿Animados? ¿Qué tal con tu compañero o compañera de batalla? A ver, ahí ya no escuché bien, ¿verdad? Bien, hermanos, miren, es importante que podamos entender que hay dos cosas valiosas para poder salir del pecado de la impureza sexual, que número uno, arrepentimiento, y número dos, acompañamiento. Puedes estar arrepentido y esa es la base, pero también necesitamos de ese acompañamiento para podernos ayudar unos a otros. Aislados podemos llegar a caer, y eso es el cuidado que el cuidado y la técnica o el método que el taller nos ofrece para poder salir de todo este pecado. Amén. Bien, el día de hoy vamos a ver tres puntos. Vamos a ver, el día de hoy vive para Dios, la esperanza y aférrate a la cruz. Y obviamente pues nos da de resultado esta frase, el día de hoy vive para Dios con esperanza, aferrado a la cruz. De esos tres temas podemos sacar este eslogan o esta frase que espero puedas estar repitiendo en estos 15 días. El día de hoy vive para Dios con esperanza, aferrado a la cruz. Y bien, el día de hoy vive para Dios. Amén. Vamos a leer la siguiente escritura. Dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Hermanos, esta escritura nos enseña que no debemos angustiarnos por el día de mañana. Si estamos en problemas en este pecado, no nos debemos angustiar por el mañana. Tenemos que aprender a vivir el día a día en nuestra relación con Dios. Bien, quiero también compartirte esta escritura alterna. Dice, después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Es importante enfocarnos en el presente, hermanos, si queremos librarnos del ciclo del pecado sexual. Tenemos que aprender a vivir con Dios día a día. No preocuparnos por lo que va a suceder mañana. Nuestras preocupaciones deben ir al día, obviamente conscientes de nuestra necesidad delante de Dios. El único día en el cual necesitas ser puro es hoy. Y eso lo tienes que repetir todas las mañanas. Ese es mi reto, ¿sí? Y obviamente como discípulos entender que cada día tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Cada día tenemos que caminar con Él. Nuestra tendencia es a preocuparnos por el mañana. Esa es nuestra naturaleza, ¿sí? Preocuparnos por lo que va a suceder mañana. Pero si nosotros entendemos que debemos de vivir al día a día, es donde vamos a ser más prácticos en aplicar, ¿sí? O vivir nuestra pureza delante de Dios. Y obviamente vive tu día a día con Dios. Déjame decirte algo rápido. Hasta el momento yo no conozco a ninguna persona que un día se levante y diga, hoy voy a correr un maratón de 42 kilómetros. Nadie lo haría. No conozco a nadie que diga, y menos sin entrenamiento. Pasarían dos cosas. O te da un infarto, o a los cuantos kilómetros desertarías de tu intento, de tu sueño, ¿sí? Y precisamente, pues es lo que debemos aprender, vencer día a día. Obviamente, en ese día a día de una persona que quiere trotar o correr un maratón, es día a día una disciplina. Día a día ir incrementando, ¿sí? Esa resistencia. Y asimismo, nosotros día a día debemos de entrenarnos delante de Dios para resistir el pecado y vencer la tentación. Así que te pongo este ejemplo de un maratonista, ¿no? No llega y hoy voy a correr y voy a ganar, mucho menos.
Si queremos salir vencedores, sí, o victoriosos contra el pecado sexual, tenemos que aprender a vivir nuestro día a día con Dios en una relación cercana y también aprender a vivir esa vida siendo conscientes de lo que podemos caer. Puede ser un periódico, puede ser el internet, ¿sí? Puede ser cualquier otra tentación y tienes que ser consciente y real de que ese día es el que tienes que vencer. Y no pensar, ay, es que yo ya vencí o dentro de un mes esto va a suceder. No, olvídate de eso. Porque decía la primera escritura, nuestra tendencia es pensar en el día de mañana y preocuparnos. Así que, hermanos, vivamos día a día, ¿sí? Con Dios. Vamos a hablar de la esperanza. Y vamos a leer esta escritura. Dice que su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Así, hermanos, las escrituras son muy claras. Creo que no tenemos problemas en eso. Y ¿sabes qué? Déjame decirte que muchas veces queremos siempre una fórmula para salir de los problemas o para salir del pecado. Déjame compartirte esta otra escritura. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia y misericordia nos ha hecho nacer de nuevos por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardadas en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Hermanos, en Dios, en Cristo, tenemos una esperanza viva. La esperanza de superar el pecado sexual no proviene de una fórmula, hermanos. Decir, ay, ponte a orar y a leer la Biblia media hora, una hora, es algo que tenemos que hacer, pero esto no va a resolver nuestra adicción o nuestra situación de un pecado sexual. ¿Sí? ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces queremos fórmulas, ¿sí? Porque en nuestra naturaleza queremos siempre tener el control. Siempre queremos tener el control de la situación, pero esto no es así. Dios conoce nuestro pecado, Dios conoce nuestra debilidad y Dios conoce lo difícil que puede ser. Pero no se trata de fórmulas, hermanos, ¿sí? Se trata de poner nuestra esperanza en Dios. Dice, proviene no de fórmulas, sino proviene de creer que tenemos promesas de parte de Dios. Y una de ellas es que Él puede librarnos de todo pecado. Así que, hermanos, creamos que Él es el único que nos puede librar de todo pecado, de toda tentación. Claro, tenemos que poner nuestra parte, nuestra vida al servicio y a la honra de Dios. Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo. Y tenemos que aprender a vivir en esa santidad, apartados del pecado. ¿Lo crees? ¿Crees que puede hacer efectiva sus promesas en tu vida, Dios, para poderte librar de todo pecado? Bueno, qué bueno que puedas creerlo. Y obviamente tener que entender que la esperanza es esa motivación correcta de que Dios nos puede ayudar a vencer cualquier pecado y cualquier tentación. Así que, hermanos, creamos que Él está con nosotros y nos va a ayudar. Y bueno, pues ahora vamos esta parte es increíble, aferrándonos a la cruz. Yo creo que todos deberíamos correr a la cruz, correr a Cristo cuando tenemos no solamente problemas en el pecado sexual, sino cualquier otra situación. Perdón por la letrita, ni yo la veo. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó
y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Hermanos, tenemos que recordar que Dios nos ha sacado de una vida sin sentido. Y a veces, hermanos, a veces es triste y esa es una realidad, que somos como esos puerquitos que dice la Biblia, ¿no? Que la puerca recién bañada vuelve a correr al lodo. Y hermanos, tenemos que creer que Él tiene ese poder y que nosotros, si Dios ya nos limpió a través de la sangre de Jesucristo, tenemos que aprender a mantenernos limpios, limpios de pecado, aferrándonos al mensaje de la cruz de Cristo. Así que, hermanos, yo te animo, amigo, amiga, que nos acompañas, ¿sí? Podamos mantenernos con esa convicción. Y también dice ahí, 1 Corintios 1:8, dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Hermanos, espero que estas escrituras te puedan llenar de ánimo, de esperanza, ¿sí? De aprender a vivir el día a día con Dios aferrados a la cruz. Dice que para los incrédulos es destrucción. Y a veces nosotros nos comportamos como incrédulos, como ignorantes de la palabra de Dios, como ignorantes de las promesas verdaderas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Es tan sorprendente qué tan corta puede ser la memoria con respecto al pecado sexual. Se nos olvida, se nos pasa, o a veces ya nos sentimos tan autosuficientes que por ahí dejamos pasar alguna debilidad. Por ahí nos distraemos o nos descuidamos. Un descuido, un momento de debilidad, un momento de orgullo, un sentimiento de confianza son suficientes para volver a caer. Por eso tenemos que aprender a vivir el día a día con Dios, porque cualquier momento de distracción podemos volver a resbalar, podemos volver a caer. ¿Y sabes qué? Cuando un atleta se prepara a un momento de distracción, pueden ser meses. Para nosotros no involucran meses, involucra la vida eterna. Podemos perder nuestra salvación. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por ser tan obstinados en pecar, en dejar nuestro corazón tan duro que no podamos entender, ¿sí?, lo grave de la situación de este pecado en nuestra vida. Y bueno, pues mantenernos con una actitud humilde, cercanos a la verdad sobre la cruz, mostrándonos temerosos de Dios. Mostrándonos temerosos de Dios. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? No podemos engañarnos pensando que el pecado ya quedó en el pasado y poder seguir con nuestras vidas. No nos engañemos. Tenemos que mantenernos alertas, despiertos, orando, velando, viviendo el día a día con Dios, teniendo ese acompañamiento de nuestro compañero o compañera de batalla. Y ¿sabes qué, hermano, hermana? Déjame decirte algo. Todos tenemos un pasado. Y espero que tú puedas aprender de ese pasado. Yo tengo un pasado, sí, y Nelly lo sabe. Esto no lo abro a nadie. Es muy raro el que lo sabe. Pero sin duda, en un noviazgo que yo tuve con Nelly en el pasado, yo en ese noviazgo, aún no estábamos en ninguna iglesia, pero aún yo en ese noviazgo, yo fui infiel. Y yo aprendí algo de eso, hermanos. Y es algo con lo que día a día yo recuerdo para no caer. Si en un noviazgo yo fui infiel, también lo pudiera hacer en mi matrimonio. Pero es algo que cuido día con Dios. Esto, perdónenme, a lo mejor, bueno, ni a mi esposa se lo dije que lo iba a expresar, es algo que yo conozco muy bien de mi vida, es mi pasado, no lo abro con nadie, pero creo que es necesario saber que sí se puede, hermanos. Pero yo tengo que estar muy constantemente recordando en mi cabeza, ¿sí? Porque es algo que yo necesito cuidar. Debemos mantenernos alertes día a día. Quiero pedirle a mi esposa que pase. ¿Me pasan su micrófono, por favor? Está allá atrás, creo. Dice que muy cerquita de mí.
Es que iba a hablar ahí. Hermanas, yo solo deseo animarlas a seguir en la batalla. Esta vez escogimos ganar eso al lado de Dios. Él nos ha dado armas poderosas para poder hacerlo y lo único que necesitamos es ser constantes para salir victoriosos. Yo también había puesto ese como eslogan, yo bien inteligente dije, esto es lo que voy a decir, y cuando vi la clase de mi esposo, pues decía lo mismo. Pero sin duda necesitamos esforzarnos por vivir cada día para Dios, con esperanza, aferradas a la cruz. Gracias. Por favor. Bien, hermanos, pues gracias. Esto sería todo en cuanto a la clase. Acá tenemos las hojas, si hay algunos hermanos que me puedan ayudar, ¿sí? Y bueno, hermanos, de veras el reto es ese arrepentimiento y el reto es poder estar pasando por lo menos una vez a la semana ese tiempo con tu compañero y compañero de batalla. Así que, hermanos, por favor, pongamos en práctica esto, ¿sí? Aferrémonos, por favor, a la cruz, esforzándonos cada día para Dios. Y con esa esperanza, que es algo que nunca muere, esa esperanza. Pues muchas gracias, hermanos. Buen día y ánimo.